Bienvenidos. El día de hoy les hablaremos de un animal muy importante en nuestro planeta, el dromedario, quienes tienen la capacidad de sobrevivir a regiones áridas sin agua gracias a sus habilidades únicas de conservación de líquidos. A continuación, les mostraremos algunas características del dromedario, su taxonomía, herencia y diversidad en su papel ecológico en el sistema. Ahora hablaré sobre las características heredables del dromedario. El dromedario puede tener 3 colores de pelaje. En este caso es el café claro, pero también puede ser grisáceo y beige. En tamaño y peso puede variar, normalmente es de 2.2 a 3 metros y depende de su variabilidad genética y alimentación. En su joroba almacena grasa y agua que lo ayudan a sobrevivir sin estos en el desierto. Sus adaptaciones fisiológicas: en sus patas, en la parte de abajo, tiene almohadillas que lo ayudan a evitar hundirse en la arena. Sus ojos tienen grandes pestañas que lo ayudan a que no se meta arena, y además de eso tiene una membrana transparente para evitar también la arena. Y sus fosas nasales pueden cerrarse para evitar respirar arena en el desierto. Para conocer los cambios evolutivos de los camélidos debemos de conocer su migración y cómo esto les permitieron desarrollar diversas funciones. Primero, la divergencia entre las llamas y los camellos ocurrió en el Eoceno y la separación definitiva en el Pleistoceno. Después hubo una migración de ancestros de camellos de Asia por el estrecho de Bering para posteriormente tener una extinción en América del Norte, para de ahí una expansión en Asia, Europa Este, Medio Oriente y África. Continuando con una extinción de camellos salvajes, es el norte de África, donde alrededor del 3000 a.C., quedando solo las poblaciones domesticadas, siendo así factible que las jorobas sean el resultado de dicha domesticación. La llama y la alpaca en América, el camello y el dromedario en Asia y África se han sometido a un análisis de ADN que ha demostrado una gran similitud en la desnaturalización térmica. Este análisis nos demuestra una historia compartida donde un ancestro en común de la familia Camelidae emigró en el océano tardío de América hacia el mundo en el estrecho de Bering, el Prolitopus. Este increíble animal cuenta con adaptaciones asombrosas, haciéndolo capaz de soportar deshidratación extrema. Esto es posible gracias al mantenimiento del volumen plasmático mediante el uso de los fluidos tesulares. Los eritrocitos ovalados permiten la circulación en condiciones de alta viscosidad sanguínea. Estos mismos son capaces de expandirse hasta un 240% de su tamaño sin explotar. Tienen riñones muy eficientes en la concentración de orina, produciéndola altamente concentrada. Asimismo, pueden absorber el agua de las heces fecales para usarlas como combustible. También pueden perder hasta un 40% de su peso en agua sin efectos letales, ya que absorben gradualmente grandes cantidades de agua para prevenir desequilibrios osmóticos. El impacto del dromedario en su entorno. Los dromedarios, al alimentarse, distribuyen semillas por su estiércol, ya que son herbívoros, y esto favorece la vegetación. También los dromedarios contienen celulosas y protosos en su estómago que los ayudan a digerir la celulosa. De igual manera, los dromedarios pueden sufrir de parasitismo, que es el seno del camello, que son ácaros que dañan su piel y se transmite por el medio ambiente y también por el contacto. De igual manera, los mayores depredadores de los dromedarios son el león, el lobo y el leopardo, pero su mayor amenaza, por así decirlo, es la caza para la ropa, la caza humana para la ropa y la industria textil. El impacto que tienen en su entorno. Los dromedarios son herbívoros y al alimentarse dispersan semillas a través de estiércol, favoreciendo la vegetación. Los dromedarios también tienen en su estómago protozoos y bacterias que los ayudan a degradar la celulosa. También los
dromedarios pueden sufrir de parasitismo, que es el sarna del camello, que son ácaros que dañan su piel y se transmiten mediante el contacto o el ambiente. También los dromedarios, sus mayores depredadores es el lobo, el león y el leopardo, aunque su mayor amenaza es la caza de estos para la elaboración de ropa y en la industria del textil. Y bueno, ese es el impacto que tiene en su entorno. Gracias a su modo de pastorear, los dromedarios ayudan a la recuperación del suelo y previenen la sobrepoblación de algunas plantas. De esta forma se ha hecho posible la protección de recursos naturales como el agua y la conservación de grandes hábitats. También tienen relación con especies más pequeñas. Algunos ectoparásitos como las pulgas o garrapatas viven en su piel. Esto establece una relación de simbiosis entre ellos, dentro de su ecosistema. Si bien para el dromedario deben de ser un inconveniente, estos parásitos son parte de la cadena trófica, lo que satisface el alimento de aves e insectos. Además, los caminos conformados por sus pasos en la tierra hacen que el movimiento de otras especies como los reptiles o también algunos mamíferos pequeños sea fácil, facilitando que se desplacen por el ambiente hostil. Por lo tanto, no solo se ajusta a su medio, sino que también ayuda a la evolución y perfección de este. En taxi sale menos de 10. Para concluir, el dromedario es una especie fundamental en los ecosistemas áridos, cuya evolución y adaptaciones le han permitido sobrevivir en condiciones extremas. Su papel en la dispersión de semillas y el equilibrio ecológico, junto con su importancia para las comunidades humanas, resalta la necesidad de su conservación. Sin embargo, enfrenta amenazas como enfermedades y el cambio climático, por lo que es crucial proteger la hábitat y garantizar su preservación para el futuro.